Hemos buscado de nuevo, por tercera ocasión en este programa, a Santiago Corcuera. Santiago Corcuera, especialista de reconocido prestigio internacional y expresidente de este Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, quien nos ha permitido escuchar de primera mano su revisión crítica de lo que está pasando. En este tercer momento de la conversación de este día Jueves Santo, Santiago, ¿qué me dices de esta, ni hablar, decepcionante respuesta del Estado mexicano? Híjole, Carmen, sí, qué lástima, caray. Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema, de insistir en que la definición del comité, que no es una definición del comité, es una definición de la Asamblea, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas del 2006, adoptada por los estados que ya son, adoptada por la organización y que ha sido ratificada por los estados partes, entre ellos México. Y esa definición no es nada más de esa convención, sino de otras convenciones anteriores. La convención es muy similar a la contenida en la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, muy similar. Y también esta proviene desde 1992, contenida en el preámbulo de la Declaración de la Asamblea General, que se llama Declaración para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La definición contenida en esa declaración es sumamente similar a la contenida en la Convención de la ONU, que es aquella convención que el comité está encargado de interpretar y aplicar en su labor de supervisión y vigilancia del comportamiento de los estados partes en la convención para que cumplan con esa convención. Así que no es del comité la definición, es una definición reconocida internacionalmente por diversos instrumentos internacionales. Por cierto, entre otros, se molesta el gobierno de México porque se vincule esta situación con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero lo que pasa es que el Estatuto de Roma también contiene una definición de desaparición forzada en el Estatuto de Roma, específicamente en el artículo 7, apartado 2, inciso I latina. Ahí está la definición, que además es interesante porque esa definición atribuye la responsabilidad de las desapariciones no solamente a los estados, sino también a organizaciones. Es decir, organizaciones que no son estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad, y el contexto de México hace que tengamos que analizar la situación no solamente respecto al comportamiento del Estado, sino también del comportamiento de organizaciones que no son estatales y que pueden estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que hace el comité, porque el artículo 3 de la Convención de la ONU, que el comité tiene que vigilar, dice que cuando agentes no estatales cometan la misma conducta definida en el artículo 2, pero sin autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado, el Estado tiene la obligación de investigar y procesar a los responsables de esas conductas. Entonces, que no se enoje el gobierno de México porque el comité adoptó esta resolución, porque esta resolución no solamente se refiere a desapariciones forzadas cometidas por el Estado, sino también se refiere a desapariciones forzadas cometidas por agentes no estatales que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Y en el comunicado del gobierno, que he leído rapidísimamente ahora, y lo tengo que volver a leer con más cuidado, pues se molesta que porque dice que va más allá de la definición, que el término de aquiescencia se extralimita, etcétera. Lo que nos preocupaba, Carmen, durante la entrevista anterior, que el gobierno de México saliera a denostar al comité en lugar de responder de manera realista y enfrentar la situación. Es una muy mala señal.
Sí. Es un comunicado conjunto no nada más de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación. sino también de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, digamos, es el Estado mexicano quien responde. Muy lamentable. O sea, al final de cuentas es la representación del Estado mexicano quien responde de esta manera. Entonces, el gobierno de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, porque esto no me imagino que se publicó con la anuencia absoluta de la presidenta. Esta es la decisión de la presidenta de México, porque no podría responder nadie que no fuera la jefa de Estado, ¿no? Con sus secretarios. Del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Que ella encabeza, sí. Sí, totalmente. Y a mí me parece decepcionante es la palabra, porque lo platicábamos antes de saber que se iba a publicar hoy mismo esto de lo que estábamos hablando contigo esta mañana. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con tu disponibilidad esta mañana porque es un día santo y entonces estamos con la posibilidad de hablarte pues 3 veces, porque estamos en esta evolución de que empezamos a conversar diciendo, bueno, en algún momento pues esto se va a dar a conocer, tal cual estábamos analizando al principio del programa, apenas lo que se presentó el viernes pasado por parte del gobierno y su clasificación de desapariciones, y decíamos que todo esto conectaba con lo que iba a pasar algún día, y pasó hoy. Entonces, el tema aquí es que tenemos una respuesta que yo califico de decepcionante y una oportunidad que se nos va de las manos. Oportunidad de México de que el Estado mexicano acepte una realidad, reconozca una realidad rotunda de miles de personas desaparecidas y un fenómeno criminal, político, social, económico, todas las variantes que podamos tener, porque involucra muchísimas cosas que el Estado mexicano es incapaz de resolver. No lo ha sido a lo largo de la historia, es parte el Estado mexicano de esta historia misma. Tenemos aquí una expresión brutal, que es que en México ocurren crímenes de lesa humanidad y se está identificando con claridad meridiana que agentes del Estado o instancias del Estado de una u otra manera están involucrados en el fenómeno, igualmente que el crimen organizado. El comunicado dice, el propio comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción o omisión. Dicho señalamiento refleja la situación actual del país. Lo que tendríamos que ver exactamente qué es lo que dice el comité, pero entiéndase que la decisión que está adoptando el comité no es solamente por lo que se refiere a las acciones directas de los agentes del Estado federales, sino también de agentes del Estado, estatales o municipales. La responsabilidad internacional del Estado, y la propia convención lo dice, que esta convención en los Estados federados debe de aplicarse en todas las entidades que componen al Estado federal, y los principios aprobados por la Asamblea General relativos a la responsabilidad internacional del Estado dicen que por responsabilidad internacional del Estado se entiende los actos contrarios al derecho internacional que sean cometidos por agentes del Estado de cualquier sector o nivel. En una república federada como México, con municipios, estados y federación, si un policía municipal o varios de ellos, policías estatales o varios de ellos, o policías federales o varios de ellos, contribuyen a la comisión de este delito o lo cometen directamente, eso repercute en responsabilidad internacional del Estado, no solamente por acción directa, sino también por autorización, que se entiende dar permiso, apoyo, que se entiende dar dinero, dar entrenamiento, dar uniformes, dar armas, dar balas, dar arsenal o lo que fuere, y asentimiento o aquiescencia. El gobierno aquí vuelve a insultar al comité diciendo que tiene falta de rigor jurídico en la argumentación, ligereza en sus premisas, y quién sabe qué tantos adjetivos que ya me da coraje leer.
me recuerda tanto a las conductas o actitudes del gobierno en tiempos de Peña Nieto, cuando una vez el subsecretario de Relaciones Exteriores fue a Ginebra a criticar a los organismos internacionales que porque no actuaban con apego al derecho internacional, y luego los pronunciamientos en ese mismo sexenio de Peña Nieto de Relaciones Exteriores diciendo que el relator contra la tortura, el doctor Juan Méndez, había actuado de manera carente de ética y con desconocimiento del derecho internacional cuando sacó su informe sobre tortura en el 2015. Y nos dicen que no son iguales, Carmen. Es tremendo lo que estamos viendo esta mañana de Jueves Santo. Te cuento que nos envió un mensaje nuestro estimado Juan Martín Pérez García, que se ha dedicado a la defensa de los derechos de los niños y las niñas y los jóvenes, y nos dice Juan Martín: la desaparición de Juanito por la Guardia Nacional y la posterior desaparición de su papá en Guanajuato es un ejemplo transparente, documentado por la Fiscalía General de la República y observado por el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y de la CID como ejemplos de actuación de la autoridad. Por supuesto, es un solo ejemplo, y claro, un solo ejemplo no constituye un crimen de lesa humanidad. Pero ¿qué me dices pues de la situación en Tabasco, la colusión con la barredora y el gobierno? Y síguele. Oye, acaban de... A ver, aquí detente un segundo. La inacción del Estado en el Rancho Izaguirre, que se entiende aquiescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Detente aquí un segundo. Lo malo es la no aceptación de la enfermedad. Exacto. Y enojarse con el doctor que te dé el diagnóstico. Eso no te va a curar, porque si niegas tu padecimiento y niegas que tienes el padecimiento y llega el doctor y te dice: tómate estas pastillas, métete a la cama, no comas tal cosa, no bebas alcohol, y tú dices: no es cierto, yo no tengo esa enfermedad, pues no le vas a hacer caso a sus recomendaciones y no nos vamos a curar. Así no nos vamos a curar. ¡Qué desgracia! Acaban en esta semana de vincular a proceso a Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad del Estado de Tabasco, por desaparición forzada. Pues claro. Y así síguele, Carmen. Por eso dije, un caso prototípico sería Tabasco, por las vinculaciones evidentes que había entre la barredora y el gobierno de Tabasco. Entonces, todo aquello de cómo subieron las desapariciones como espuma, por desgracia, en Tabasco, y ahí hay un contexto de desapariciones generalizadas y sistemáticas en ese estado, por lo menos, claramente demostrable, y no se diga en muchas otras partes del país, en donde hay colusión de agentes estatales, hay contubernio, es lo que jurídicamente se dice aquiescencia. A veces, más que eso, apoyo o incluso autorización. Francamente, qué lamentable, caray, qué lamentable que el Estado, que el gobierno de México haya emitido esta comunicación. No sé cómo le vamos a hacer para dar marcha atrás a esa actitud, porque una vez que ya pintaron su raya o clavaron su estaca, pues va a ser difícil que adopten una actitud más abierta al problema y pues enfrentar lo que la Asamblea nos tenga que decir eventualmente. Porque eso sí va a ocurrir. Qué lamentable, qué lastimoso, qué deplorable, francamente. Qué lamentable, qué lastimoso, qué deplorable. 3 palabras para opinar y dar una postura sobre esta respuesta del gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum. Decepcionante, sin duda, y ojalá que en algún punto sea reversible, porque lo dijimos más temprano contigo, Santiago Corcuera, esta es una gran oportunidad, lo sigue siendo una gran oportunidad para México de colaboración internacional para que el fenómeno de desapariciones forzadas tenga un punto de quiebre y empecemos a tener soluciones frente a estos miles de casos. Así que es deplorable la respuesta del gobierno mexicano. Ojalá que entren en cordura. Son muy inteligentes. Yo conozco personalmente al nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Me parece una persona inteligente y prudente. Esperemos que tenga la habilidad ¿Es su primer comunicado? De tomar el manubrio y reconducirnos. Retomar el manubrio y reconducirnos. Santiago Corcuera, te mandamos un fuerte abrazo. Seguiremos hablando del tema, si te parece.
Muchísimas gracias, Carmen. A ti. Gracias, Santiago, por estar aquí, al expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que nos ha permitido escucharlo a lo largo de la mañana